Buenas. Saludos desde nuestra casa, desde nuestro hogar y con gusto estamos por acá nuevamente para compartir con ustedes lo que el Señor ya nos ha dado. Y este año, en el 2021, estaremos compartiendo por este canal eh, todos estos seminarios que están programados para CIEMA, la certificación de las esposas de los pastores. Me acompaña mi esposo, el pastor Jorge Talido, muy conocido por ustedes. Es un privilegio para mí una vez más estar con ustedes, estar con mi esposa Zoila y poder compartir una temática tan pero tan importante para la relación matrimonial, la relación familiar y todas las relaciones. Nos referimos a los principios para una buena comunicación. Como ustedes se han dado cuenta que todos los temas que hemos tocado este año han sido temas que están dirigidos a la relación matrimonial, pero no quiere decir que no son aplicables a otras relaciones. Pero queremos hacer énfasis en la unidad de la familia, especialmente la matrimonial, porque los problemas más graves y la causa principal de divorcio está relacionada con la falta de comunicación, comunicarse adecuadamente. Por eso dice la Escritura en el libro de Amós capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que es importante, ¿verdad?, la habilidad de comunicarse para andar juntos. Y bien interesante que si los esposos aprenden y desarrollan la habilidad de comunicarse bien, los hijos también lo aprenderán. Así es. Los estudios de investigación que se hacen cada año y últimamente con más frecuencia estudian la satisfacción marital. Y un punto muy importante de la satisfacción marital es la comunicación. Y se ha encontrado que las parejas que no saben comunicarse sufren de insatisfacción matrimonial. Mientras que los que tienen la habilidad de comunicarse gozan de una buena satisfacción marital. Entonces nos interesa saber cuáles son esos factores para que podamos tener una buena relación. ¿Cuáles son las quejas más comunes que muchas veces se estancan? Porque decíamos el seminario anterior que es bueno presentar la queja, pero si la queja no se soluciona, se convierte en un estorbo, en una piedra en el camino, y entonces hay que quitarla. Pero ¿cuáles son esas quejas más frecuentes? Mi esposo y yo no podemos hablar, no podemos comunicarnos. Y lo otra cosa que perjudica es que llega el punto en que ya ni se habla, han dejado de hablar. Bueno, y esa es la queja que presentan, pero lo que sí deben estar claras, seguros todos, es que las personas, nosotros tenemos que entender que todo comunica, aún en el silencio, aún cuando no hablemos, aún cuando estemos callados, estamos comunicando porque es imposible no comunicar. Así que con plena seguridad podemos decir que siempre hay comunicación. El asunto es que una es buena y otra es mala. Y justamente hacia eso donde nosotros queremos apuntar, hacia la buena comunicación. Porque toda conducta comunica. Es decir, todo comportamiento, las palabras, el gesto, las acciones tienen que ver con la comunicación. Así que por lo tanto, si es imposible no comportarnos, es imposible no comunicarse. Exactamente. Y la comunicación tiene 3 componentes, es importante que lo sepamos, porque muchas veces decimos, te lo he dicho 100 veces, pero 100 veces no ha llegado el mensaje. Porque la comunicación tiene 3 componentes. Primero, el contenido del mensaje, lo que queremos comunicar. El tono de la voz y el lenguaje no verbal. Cuando los 3 componentes se contradicen entre ellos mismos, es casi seguro que la relación del matrimonio se verá afectada. Esa falta de congruencia entre lo que decimos y lo que se ve, y lo que se ve crea un conflicto y la calidad de la relación se ve afectada. Ahora es bien interesante que cuando estamos hablando de comunicación vamos a hablar del hablar. No solamente consiste en aprender a hablar. Podemos hablar muy bien, pero el lenguaje verbal comunica solamente el 7% de la comunicación. Fíjense, de 100% el 7% no es mucho. Es decir, usted puede dar un discurso de 10.000 palabras, pero tenga la seguridad que solo el 7% va a quedar en la mente algún recuerdo de lo que dijo.
no importa cuán bien seleccionadas sean las palabras, nos vamos a encontrar que hay otra parte que se une para la comunicación y tiene que ver el tono de la voz. El tono de la voz comunica el 38%, expresa el sentir de la persona que está hablando. Es decir, las inflexiones de la voz, las palabras, como el tono que le damos, todo eso comunica. Por ejemplo, al conversar los cónyuges podemos inferir su estado emocional. Cuando nos conocemos bastante, ¿verdad? Aún no conociendo, nosotros vemos una persona en la calle y podemos verlo por su rostro, si está enojado, si está triste, si está contento, porque todo transmite, todo comunica. El tono de la voz, el ritmo al hablar, el volumen, el timbre de la voz. También podemos darnos cuenta de la sinceridad y la convicción. Cuando una persona habla, nos transmite convicción o falta de sinceridad, falsedad, veracidad. Todo eso tiene que ver con el volumen, el tono en que se transmite el mensaje. Así que otro aspecto, ya hemos mencionado el tono de la voz. Un tono de la voz que es agudo, alto, con velocidad y un timbre chillón, es probable que comunique un cierto grado de emoción que va a oscurecer en gran medida el mensaje verbal. Si lo que estoy procurando hacer es algo positivo, esos aspectos van a hacer el mensaje más bien, en vez de positivo, negativo. Los cónyuges debemos recordar que lo que más vamos a percibir nosotros es el lenguaje no verbal. El comunicador, sin embargo, va a recordar qué fue lo que dijo, pero el que lo recibe va a recordar es cómo lo dijo. ¿Notan ustedes la diferencia? El otro aspecto muy importante que comunica, entonces ya hablamos de las palabras, hablamos del tono de la voz y ahora vamos a hablar de los gestos, la postura que la persona toma en el momento de comunicar, da a conocer un 55% del mensaje que está tratando de comunicarse. Qué interesante esto. Esto es una verdad que se ha promulgado por hace mucho tiempo, pero no dejamos de enfatizar en esto. 55% de nuestros gestos y nuestra postura transmite el mensaje que queremos decir. Ya lo decía Virginia Satir, una terapeuta familiar muy famosa. Nos comunicamos con todo el cuerpo. Y el alto porcentaje de comunicación va en los gestos, en el lenguaje no verbal. Por eso nos comunicamos con todo, con las palabras y con todos nuestros movimientos, nuestros seños, todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, un ánimo feliz invita a la camaradería y un ánimo así solemne, serio, entonces la gente no quiere acercarse, no quiere conversar, no quiere hablar. Entonces nuestro rostro también, nuestros gestos. Bueno, tenemos la historia de un vecino que llamaremos Alfredo. Alfredo es un ejecutivo que viaja muchísimo, se ausenta y hace 3 meses se ausentó de la casa y cuando regresó le decía frases aparentemente dulces como por ejemplo: mi amor, te he extrañado todo este tiempo y nunca dejé de pensar en ti. Pero la vecina lo miraba, que su rostro no reflejaba en realidad toda esa ilusión que le estaba diciendo con las palabras. ¿Cuál es el mensaje que recibe entonces ella? Puedes imaginarte Alfredo, como se acaba de decir el nombre, con el celular en la mano, le dice: sabes, mi amor, no sabes cuánto me hiciste falta, me hiciste una falta terrible, de verdad que te extrañé y qué alegría siento ahora estar a tu lado. Entonces, fíjense, él está diciendo con un mensaje con las palabras, pero con sus gestos, su postura y su tono inclusive de voz, está diciendo otra cosa. Aunque nosotros podamos manipular el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal no lo podemos manipular, porque el cuerpo habla solo. Y para manipularlo tendríamos que entrar en nuestro cerebro, en la parte derecha de nuestro cerebro, lo cual es bastante difícil manipular. Por eso nosotros podemos decir, ¿verdad?, que a cada momento, o sea, los cónyuges usan sus gestos para expresarse. Nuestros movimientos corporales hablan, o sea, comunican. Además de las palabras, dan un respaldo grande
positivo o negativo de lo que nosotros queremos expresar. Entonces, mucho cuidado con los movimientos corporales y con las expresiones de los ojos, las manos, todo, ¿verdad? Todo comunica. Tenemos que estar conscientes de los mensajes no verbales que transmitimos. Nosotros podemos estar diciendo te amo mucho con las palabras, pero nuestros gestos, nuestra postura, nuestro tono no transmiten el mismo mensaje. Los cónyuges no solo tienen que ser conscientes de lo que dicen, sino que también tienen que ser conscientes de los mensajes no verbales que acompañan a lo que dicen. Por eso nosotros, Elena de White dice en el libro Hogar Cristiano, en la página 94, ya dice lo siguiente, bien interesante, ella declara, el amor debe verse en las miradas, en los modales y debe oírse en el tono de voz. Es bien sabio, es una experta en comunicación, ¿verdad? Elena de White. Qué maravilla, ya Dios había inspirado a Elena de White a decir esto para estos días. ¿Qué es lo que más entonces influye en una relación, el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal? Bueno, yo creo que ustedes contestarían esa pregunta inmediatamente. Sí. De hecho, ya nosotros sabemos, ya dijimos que el lenguaje verbal solamente comunica el 7%. El resto es el 97% en nuestro gesto y en nuestras posturas. Comunica todo prácticamente. Toda persona al comunicarse habla de dos maneras. La primera es a través del lenguaje, es decir, lo que dice, y la segunda es a través del lenguaje no verbal. ¿Cómo lo dice? Qué importante saber esto o recordarlo para las que ya lo saben. Así que por lo tanto, para que haya buena comunicación no debe existir una contradicción entre el lenguaje verbal y el no verbal. La comunicación más efectiva es la congruencia entre el mensaje verbal y no verbal. Por ejemplo, una persona que diga con aprecio o amor en un tono romántico, cada día estoy más enamorado de ti. Pero si eso no se acompaña con gestos, con una mirada, tomarle la mano, una mirada a los ojos, pareciera que no tiene mucho sentido ese mensaje. Es por eso que en la comunicación hay que evitar el ruido. Ustedes saben, cuando uno coloca una emisora y tiene un ruido, eso interrumpe el oído. Por lo menos a mí no me gusta escuchar emisoras que no se escuchen con claridad. Igualmente en la comunicación hay que eliminar los ruidos. ¿Cuáles son los ruidos? Todo aquello que impide que tú te comuniques a través de tus palabras, a través de tu vista, de observar a tu cónyuge y expresarle con todo tu ser lo que tú quieres a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo. Entonces no se vale aquellos te amo por teléfono. Claro que sí, porque allí se van a expresar no solo con las palabras, el tono. Así es. El tono, el sentimiento que se transmite con una llamada telefónica. De repente si el esposo está de viaje, lejos, y llama y nos dice te amo, nosotros lo vamos a percibir, porque para eso es el tono también de la voz. Elena de White lo dice, el amor debe verse en las miradas y los modales y debe oírse en el tono de la voz. Pero es algo bien interesante, ¿no? No solamente lo que se dice, sino el número de llamadas. Pero cuando uno se hace falta, de verdad, uno quiere hablar con su esposa, llama a su esposa, trata de toda oportunidad poder comunicarse para saber cómo está, para expresarle su amor. A veces se producen problemas porque puede ocurrir que en medio de la conversación, como no se ven los rostros, ¿verdad? Solamente escuchamos y son tantas cosas que pasan por la mente, pero en verdad el tono debe expresarse en medio de la distancia. Bueno, vamos a pasar a esta siguiente parte y es los secretos para un diálogo eficaz, porque ya sabemos que las palabras son tan poderosas que pueden acercarnos o distanciarnos. El lenguaje verbal o no verbal es poderoso. Entonces, un primer secreto es cuide entonces el tono de su voz cuando hable con su cónyuge. Por lo tanto, es necesario que cuando nosotros vamos a expresar algo, nuestro estado emocional o mental esté calmado, esté tranquilo. Si estamos alterados, no hable, aguante, se calme, se tranquilice para que pueda expresar en forma correcta su mensaje. Entonces los problemas no surgen tanto por lo que se dice, sino por la forma en que se dice. Eso es cuestión de respetar al cónyuge y eso se demuestra a través de una solicitud hecha en un tono de voz que sea aceptable.
Así que nosotros también podemos encontrar que la comunicación basándose en la forma como se comunican durante los 3 primeros minutos indica cómo va a ser el desarrollo de la conversación. Porque los 3 primeros minutos pueden determinar que el corazón se abra para hablar, para comunicarse, o se cierre. El tono agresivo contra su cónyuge no es válido ni tampoco va a ser exitoso. El hecho que nosotros hablemos en un tono más fuerte o autoritario no es predictor de que la conversación va a tener éxito. Por eso el sabio Salomón da el consejo a todos nosotros. Dice lo siguiente: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué interesante. Y quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero tenemos que repetirlo porque necesitamos que sea no solamente un asunto intelectual, sino sea una práctica en nuestra conversación con nuestro cónyuge. Entonces no lo olvide. Primero, cuide su tono. Segundo, préstele toda la atención a su cónyuge. Es decir, cuando una persona habla, lo sabemos desde la primaria. El papel del buen oyente es prestar atención. Una persona me habla, le miro, le presto atención, dejo lo que estoy haciendo para atender lo que dice, lo que veo, cómo lo transmite. Por eso Virginia Satir, una especialista en el área de familia, ella dice lo siguiente: creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que me vea, me escuche, me entienda y me toque. Y ella dice, el mejor regalo que puedo dar es ver, escuchar, entender y tocar a la otra persona. Cuando se ha hecho esto, siento que se ha hecho contacto. Tremendo. Tremendo regalo, muy buen regalo que podemos recibir nosotros los seres humanos. El tercer consejo es: exprese su pedido con claridad. No sé por qué algunas personas, especialmente las mujeres, somos como indirectas. No sé por qué usamos esa estrategia de las indirectas cuando pudiéramos ser directas. Hay que expresar las ideas y sentimientos de manera clara y específica. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Por ejemplo, la dama, la esposa dice: ¡ay, qué día tan lindo! Los vecinos salieron de paseo. Ella está expresando, quiere expresarle a su esposo que quiere salir, que la saque. Y él le dice, oye, ¿verdad? Comparado con el día de ayer, el día de hoy está maravilloso. Bueno, los hombres no son buenos para interpretar indirectas. Y hay algo interesante, la Biblia prohíbe la participación en las adivinanzas. Así que los adivinos no irán al cielo. Así que no juzguemos a las adivinanzas. Entonces, tenemos que ser claros en nuestro pedido. No debemos tener, ¿por qué habríamos de tener temor de expresar nuestras ideas en forma directa y en forma clara? No entiendo por qué tendríamos que hablar en forma indirecta cuando podemos hacerlo en forma clara. Ahora, el otro aspecto importante dentro de la comunicación es aprender a hablar o expresarse en la primera persona, en yo. Expresarlo de esa manera no herimos o no atacamos a nuestro cónyuge y nuestro cónyuge entiende nuestros sentimientos al hablar en primera persona. Entonces el uso de la segunda persona en toda comunicación generalmente es acusador y pone a la defensiva a la otra persona. Un quinto consejo es: concéntrese en la conducta en vez de la persona. Lo mencionamos en el seminario pasado, ¿verdad? Que si se centra en la conducta de una persona en vez de la persona, usted tiene más probabilidades de asegurar un cambio. Si usted ataca a la persona, ¿qué va a ocurrir? Va a recibir un ataque defensivo. Es importante, por cierto, lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Al mirar la conducta, nosotros vamos a procurar entender a la persona y no la atacamos a ella. Y vamos a tratar un asunto donde la persona va a percibir un error, si está cometiendo un error, o también va a percibir la manera correcta de si está haciendo algo correcto. Un sexto consejo es: concéntrese en las observaciones en vez de las inferencias o juicios. Es decir, nosotros tratamos de interpretar o imaginar lo que está pensando mi pareja, lo que está pensando mi cónyuge. Y no es válido porque somos dos mentes diferentes, dos cabezas diferentes. La inferencia es un camino mental que conduce a creencias erróneas, un modelo basado en la subjetividad que tenemos como personas. Es por eso que para uno poder comprender a su cónyuge hay que escuchar completo.
Es decir, no permita que ya tú vayas preparando tu mente para ver qué vas a responder. Escucha, escucha completo, escucha, y cuando me refiero a completo, escucha las palabras, mira los gestos, observa las posturas, cada detalle de tu cónyuge habla para que puedas comprenderlo o comprenderla. El séptimo aspecto o el séptimo consejo es evitar usar las palabras siempre y nunca. Son palabras que de alguna manera hacen poner a la otra persona a la defensiva. Cuando usted dice que ella o él hace algo algunas veces o quizás la mayor parte del tiempo, usted está en realidad midiendo el comportamiento. Y por lo general esas expresiones siempre o nunca son hirientes. Ojalá pudiéramos decirle, tú siempre me dices que me amas, siempre eres tan amable, pero por lo general no las explicamos en forma negativa. Bueno, es que probablemente tengamos algunos siempre y algunos nunca. Es probable porque no somos perfectos, pero no es bueno enterarse de esos siempre o nunca en una conversación, en una discusión, porque va a ser muy desagradable. El octavo consejo es evitar dar órdenes. Recuerda que no eres el papá o eres la mamá de tu cónyuge, es tú igual. Y hay maneras de poder expresar sin que la persona se sienta ofendida por la manera como estamos expresándonos. Dar órdenes es una forma de irrespetar a tu pareja. Esta forma de comunicarse, además de producir enojo o resentimiento en la pareja, no tiene buenos resultados en ningún sentido. Y algo muy importante, si nosotros queremos tener comunicación buena con nuestro cónyuge, hay algo bien interesante. La recomendación, debe haber una buena comunicación vertical con Dios para que haya una buena relación horizontal. Si con mi esposa oro, con mi esposa paso tiempo con Dios y oro ella por mí y yo por ella, si juntos nos elevamos nuestro corazón a Dios, eso va a hacernos más sensibles, más comprensivos el uno con el otro. Y por cierto, hay un estudio científico que dice. Hay un estudio que hizo Andrew Greley en el año 2005 y entrevistó a parejas que eran felices. Y una de las cosas que encontró él, en el 72% de las parejas que eran felices, tenían un hábito muy común entre ellos que era la oración. Entonces encontramos acá que una buena comunicación con Dios también tiene como resultado una buena comunicación con la pareja. Ahora, hay algunas parejas que se la pasan orando, el uno separado del otro, y está bien porque la comunión con Dios es individual, pero también es matrimonial. Pero orar y solamente orar no es suficiente. Claro. Es importante cuando estamos hablando en este momento, no es un asunto solamente individual. Recordemos que la familia es el santuario de Dios. Y en la medida en que juntos, no uno por un lado y otro por el otro, hay el estudio personal e individual de nuestra vida devocional, pero una vida devocional familiar también, donde el esposo es el sacerdote que debe animar a su esposa y si hay hijos, a los hijos para unirse en comunión con Dios. Hay un pensamiento muy generalizado que dice que la familia que ora unida permanece unida, y eso tiene mucho de verdad. El Espíritu Santo une a las familias que lo buscan de todo corazón y en conjunto. Rompe muchas de las barreras que existen entre nosotros. Y esa es una obra milagrosa que realiza el Espíritu Santo en favor de las familias. Entonces, si estamos cerca del Señor, vamos a tratar bien a nuestro prójimo, incluyendo a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Hay varios principios bíblicos para una buena comunicación que están resumidos en muchos de los proverbios de Salomón. Por ejemplo, escuche antes de dar una respuesta. Hable en el momento adecuado sin herir a la persona. Muy bien. Sea cortés y respetuoso. Sea claro y específico. Responda con suavidad ante cualquier ofensa. Y busque el momento adecuado para poder conversar. Imagínense, todo eso lo dice la Santa Escritura, la Biblia. Piense antes de responder. Y exprese palabras positivas, alentadoras, motivadoras y gozosas. En Efesios 4:26, por ejemplo, dice, controle su enojo. Y en Santiago 1:19,
Aprenda a hablar, piense antes de hablar y desarrolle dominio propio. Hemos llegado al final y queremos dejar con ustedes esta reflexión, ¿no? Necesitamos tener hogares armoniosos, matrimonios poderosos, fuertes, maravillosos, porque es un mandato de Dios, ser felices y andar en armonía, pero también porque somos un testimonio ante el mundo, somos una luz, un espejo donde mucha gente se mira. Me gusta la expresión del Señor cuando dice, y serán benditas, Dios le dijo a Abraham, en ti todas las naciones. Y se refería a Abraham como aquel que iba a marcar la pauta en su descendencia. De verdad que si nuestra relación como esposos, como pareja es buena, si nos sabemos comunicar como esposos, nuestros hijos aprenderán por las palabras, o sea, por los hechos que ven. Ellos copiarán el modelo y esto irá de generación en generación. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que haya una comunicación clara con Él y como parejas. En la medida que eso ocurra, todo lo que nos rodea será bendito a través de nuestra vida y nuestro ejemplo. Es nuestro anhelo y es nuestra oración que Dios pueda bendecir tu matrimonio, tu hogar. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga.